Quédate conmigo porque lo que vamos a hablar hoy te va a interesar mucho. Sí, mucho te va a interesar. Prepara tu café, siéntate y si puedes, mándale este video a un amigo, un pariente, etc. Porque detrás de lo que el mundo celebra el 31 de octubre, lo que muchos llaman Halloween, hay una historia que muy pocos conocen. Una historia que comenzó hace miles de años, sí, así como escuchas, hace miles de años. Y esto comenzó con ritos oscuros, creencias extrañas y prácticas que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia. En lo absoluto, para nada que ver con el Dios de la Biblia. Así que quédate hasta el final porque el quinto punto, ¿sí? Es el quinto punto, es el más importante. Hablaremos de cómo Cristo venció toda tiniebla y nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, que es lo más importante y es el principal propósito de esta enseñanza. Base bíblica, Efesios capítulo 5, verso 11, dice: no participen en cosas que hacen los que viven en la oscuridad, cosas que no tienen ningún valor, más bien muéstrenles su error. Así que, hermano, hoy vamos a hablar con claridad, con mucha claridad, qué hay detrás de Halloween. ¿Quiénes fueron los druidas? Esos personajes que se escuchan mucho, los druidas. Bueno, ¿por qué se vestían? ¿Qué hacían en esa noche? ¿Y cómo es que la Iglesia Católica trató de cristianizarlo? ¿Y cómo todo eso terminó? Sí, cómo todo eso terminó conectándose con el Día de los Muertos. Así que vamos a ir paso a paso. El primer paso, ahora sí que, número 1, el origen de Halloween. Mucho antes de que existiera la Iglesia Católica o el cristianismo en Europa, pues vivían muchos pueblos o unos pueblos llamados los celtas, y entre ellos había unos líderes espirituales conocidos como los druidas. Los druidas eran los sacerdotes paganos de esos pueblos, eran quienes dirigían los rituales, daban consejos, enseñaban supersticiones y decían poder comunicarse con los dioses y los muertos. Podían, según ellos, comunicarse con los dioses y los muertos. Ellos no creían en un solo Dios, sino en muchos dioses. El Dios del fuego, de la cosecha, del bosque y del sol, también de la luna, y así sucesivamente. También creían que cada cosa en la naturaleza tenía un espíritu, incluso los animales y los árboles. No conocían al Dios vivo de las Escrituras y su religión de estas comunidades era una mezcla de magia, miedo y adoración a la naturaleza. Y el 31 de octubre celebraban su fiesta más importante del año, llamada Samhain. Ese día marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Una época que ellos relacionaban con la muerte. Entonces, estos druidas, estos sacerdotes paganos, creían que en esa noche el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abría y que los espíritus podían caminar entre los humanos. Y entonces ellos, como manera de protección, hacían rituales en bosques, encendían grandes fogatas y ofrecían sacrificios, a veces animales, y en algunos casos, según registros antiguos,
incluso sacrificios humanos. Se disfrazaban con pieles y máscaras para que los espíritus no los reconocieran. Como que hubiera una confusión, ¿no? Más bien. Y así pues no les hicieran daño. Creían que si ellos se parecían a los muertos, pues los espíritus los dejarían en paz. Y es que de ahí viene la costumbre moderna de vestirse con disfraces en el día del Halloween, que es el 31 de octubre. También creían que podían hablar con los muertos y predecir el futuro. El hombre siempre, ¿verdad?, queriendo saber el futuro. Así que esa noche consultaban espíritus, hacían conjuros y pedían protección. Era una noche de temor y oscuridad. La gente común dejaba comida u ofrendas fuera de sus casas, sí, allá afuera de sus casas, para así poder agradar a los espíritus y evitar que les hicieran daño. Eso se parece mucho a la costumbre actual de poner ofrendas o velas por los muertos. No es casualidad. Fíjate cómo vienen los conectores. Pero la palabra de Dios es clara. Porque dice en Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12, dice: no debe haber entre ustedes quien practique la brujería, ni quien consulte a los muertos, porque esas cosas son detestables para el Señor. Así que, desde su origen, Halloween nació de prácticas contrarias a la fe bíblica. Era una noche dedicada a los muertos, mas no al Dios de la vida. Bueno, pasemos al siguiente punto. 2. Cuando la Iglesia Católica trató de cambiarlo, aquí viene. Con el paso del tiempo, cuando el cristianismo llegó a esas regiones, la Iglesia Católica trató de eliminar esas costumbres. Pero sorpresa, no lo logró del todo. La gente estaba tan acostumbrada a esa celebración que en lugar de prohibirla, la Iglesia decidió adoptarla. Entonces, el Papa Gregorio III, en el siglo VIII, estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. ¿Cuál fue el motivo? Para honrar a los santos y mártires de la Iglesia. Y la noche anterior, o sea, el 31 de octubre, se llamó Halloween, que significa la víspera de todos los santos. Entonces, con los años, esa expresión se acortó y se pronuncia hasta el día de hoy Halloween. Pero aunque el nombre cambió, las costumbres paganas siguieron presentes. Eso que ni qué, las costumbres paganas siguieron presentes hasta el día de hoy. La gente seguía encendiendo velas por los muertos, dejando ofrendas y disfrazándose, mezclando lo religioso con lo supersticioso. Entonces, así nació una mezcla peligrosa: lo pagano con lo religioso. Lo pagano con lo religioso. Punto número 3. ¿Cómo se unió el Día de Muertos? Cuando el catolicismo llegó a América, esas mismas fechas, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, estos dos los combinaron. Es decir, el 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre en el Día de Muertos. O sea, en el Día de los Fieles Difuntos, que con el tiempo en México y en Latinoamérica, esas fechas se fusionaron con tradiciones indígenas
que también honraban a los muertos. Y así nació el Día de Muertos como lo conocemos hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos. Bueno, aquí viene, aunque culturalmente es diferente, espiritualmente tiene el mismo fondo, La idea de que los muertos regresan, de que pueden visitar a los vivos y que se les puede agradar con comida, flores o velas, es lo mismo. Pero la Biblia enseña otra cosa. Base bíblica. Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 dice, los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. No saben nada. Los muertos ya son muertos. Y Hebreos 9:27 dice, cada persona muere una sola vez, y después viene el juicio. Los muertos no regresan, no caminan entre los vivos, no visitan sus casas ni reciben ofrendas. Esa creencia viene de los antiguos druidas y del paganismo, no de la palabra de Dios. Esto no procede de la palabra de Dios. Cuarto punto, la realidad espiritual detrás de todo esto. El enemigo ha usado estas fechas para disfrazar la oscuridad de entretenimiento. Sí, hoy la gente se ríe de lo espiritual, se disfraza de demonios o de muerte y piensa que no pasa nada. Sí, no pasa nada, hay que celebrar, no hay que ser tan religioso. Sí, pero Halloween sigue celebrando lo mismo, la muerte, el miedo, la oscuridad y los espíritus. Juan capítulo 3, verso 19. Juan capítulo 3, verso 19. La luz vino al mundo, pero la gente prefirió la oscuridad porque hacía lo malo. Entonces, Satanás no necesita que la gente lo adore abiertamente. Le basta con que normalicen lo que Dios aborrece, pero nosotros fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 dice así: ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene de común la luz con la oscuridad? Y Efesios 5:11 dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y el quinto punto es el mero, como quien dice, la respuesta de la iglesia. Y aquí es donde entramos nosotros, la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Bueno, primero enseñar con amor y verdad. Amor y verdad. No se trata de juzgar a quienes no saben, sino de explicarles con paciencia lo que dice la palabra. Segundo, aprovechar el tiempo. Efesios 5:16 dice así: aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Entonces, en lugar de esconderse o tener miedo, podemos usar estas fechas para predicar la luz del Evangelio. Y tercero, vivir como hijos de Dios. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Que se note en nuestra manera de vivir que ya no pertenecemos a las tinieblas. Soy Ricardo Pérez y como siempre lo mejor de lo mejor desde aquí de las instalaciones de Iglesia Fe Café. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Comparte este video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que cada vez que subamos un video pues te enteres. Gracias por permitirme llegar hasta tu casa, donde te encuentres. Bendiciones y pues ánimo con todo. Sigamos adelante porque Dios es bueno
y agradable en todo tiempo. Bendiciones, cuídate, espero tu comentario, como siempre, con mucho respeto. Cuídate.